Segunda parte de las 85 maravillas en los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 19. Porque no permitió que indemnizaran o repararan a las víctimas de la violencia ni que se supiera la verdad sobre los crímenes en Colombia. 20. Porque hizo aprobar su propia reelección pero negó la de otros funcionarios. 21. Porque el único empleado público que puede hacer política es el presidente. 22. Porque permitió que haya impunidad por los delitos cometidos por los estadounidenses mientras es implacable con los colombianos, a quienes remite a las Cortes de Estados Unidos para que los juzguen en otro idioma y sin derecho a la defensa, y donde en varios casos han sido devueltos. 23. Porque perpetúa la hipócrita tráfico, que lo único que hace es volver más lucrativo el negocio, sobre todo para el sistema financiero del primer mundo, desconociendo que la verdadera raíz del problema no es la producción sino el consumo y la demanda, y que cada vez aumentan más los cultivos, a la par con las viudas y huérfanos de esa guerra. 24. Porque regaló a gran ahorrar al venderlo en menos de lo que el pueblo le hicieron pagar para sacarlo de la quiebra. 25. Porque sin carácter se dejó imponer el Tratado de Libre Comercio que arruinará el campo y el sector textil, farmacéutico, agropecuario y hasta la televisión nacional, cosa que en pleno 2026 hemos podido visualizar cómo ha sido esto. 26. Porque han expropiado a los narcotraficantes más de 30 billones y nadie rinde cuentas ni sabe a qué bolsillo han ido a parar. 27. Porque existen denuncias en los medios según las cuales desde que es presidente ha estado comprando lotes alrededor de su hacienda, el ubérrimo, que tiene cerca de 2.000 hectáreas. Bogotá toda tiene como 3.000. Comparen. En Córdoba y nunca será bien visto que un presidente se enriquezca mientras ejerce el cargo. 28. Porque reconoce como valor supremo de una sociedad la seguridad. ¿Dónde queda la igualdad, la justicia y la libertad? Y solo habla del Estado de Derecho, y cuando la Constitución colombiana consagra un Estado social de derecho, lo cual es una noción muy diferente. 29. Porque su política de seguridad democrática desdibuja la noción de derechos humanos, dado que estos son prerrogativas que se ejercen frente al Estado y no frente a grupos armados al margen de la ley, como lo quiere dar a entender. 30. Porque su política de seguridad democrática son sus detenciones masivas y redes de informantes. Ha servido para que, una vez libertados los detenidos por violación del debido proceso e inexistencia de pruebas, sean asesinados por fuerzas oscuras. 31. Porque su política de seguridad democrática predica y practica el involucramiento de la población civil en el conflicto armado, desconociendo el principio de distinción y otros preceptos del derecho de la guerra o derecho internacional humanitario. 32. Porque atacó públicamente a los defensores de derechos humanos en Colombia, llamándolos terrorismo por cuestionar su política de seguridad antiterrorista. 33. Porque desconoce la existencia de un conflicto armado interno en Colombia, lo que impediría que opere el derecho internacional humanitario, que lo único que busca es la humanización del horror de la guerra y la protección de quienes no participan directamente en las hostilidades. 34. Porque las detenciones masivas, injustas y arbitrarias generan responsabilidad al Estado con deber de indemnizar a los afectados, mediante el pago de millonarias condenas con cargos al erario público, dinero que se podría destinar a otros rubros más importantes. 35. Porque en Cajamarca, Tolima, hubo una interpretada por el ejército y esto ha sido comprobado por la fiscalía, quien profirió resolución de acusación contra varios militares. Y el presidente, en vez de solicitar una investigación a fondo, acudió a decir que se trataba de un error militar, cuando las víctimas habían sido ejecutadas extrajudicialmente. 36. Porque existen denuncias serias sobre fraude electoral en los comicios donde resultó electo presidente, y las denuncias no provienen de la oposición, sino de un alto funcionario del gobierno salido de sus entrañas, el director de informática del DAS. 37. Porque existen denuncias serias de importantes medios de comunicación sobre vínculos estrechos entre el DAS y los paramilitares, unidos para acabar con estudiantes, profesores universitarios, sindicalistas, activistas de derechos humanos, líderes de oposición, mediante la entrega de información de inteligencia y las autodefensas, todo con recursos públicos. Quedamos en el 37. Recuerden que estamos hablando solo de los dos periodos en aquellas épocas, cuando fue presidente. Ahora comparémoslo con la realidad y todo lo que ha pasado desde ese tiempo.